Buenas tardes, señoras y señores. Estas primeras palabras tienen que ser necesariamente de bienvenida a ustedes que han encontrado un hueco en esta tarde no del todo apacible para acercarse hasta aquí, y de agradecimiento a la Fundación Mapfre, que nos brinda gratis et amore estos magníficos locales, y de agradecimiento también a todos los miembros de la mesa, a Clara Bazán, directora de Responsabilidad Social Corporativa de Mapfre, José Luis Fernández Fernández, catedrático de Ética Empresarial en la Universidad Pontificia de Comillas, Javier López Galiacho, que reúne varias circunstancias en su entorno, como son la de profesor catedrático de Derecho Civil en la Rey Juan Carlos, miembro del patronato de la Fundación Universitaria CEU San Pablo, de la Asociación Católica de Propagandistas y director de Responsabilidad Social Corporativa de FCC. En el extremo izquierdo, en el córner, está Rodrigo Whitelaw, que pese a ese apellido habla un fantástico español fruto de su origen chileno, aunque vive en París y representa a UNIAPAC, porque UNIAPAC es la asociación, federación que reúne a las entidades formadas por empresarios y directivos cristianos en distintos países de Europa y del mundo, y en la que está incorporada precisamente nuestra asociación Acción Social Empresarial, que es quien ha convocado esta ocasión para presentarles este documento que tenemos aquí, que les enseño ahora en mi mano, que es un documento que se titula Responsabilidad Social Corporativa, Empresarios y Directivos Cristianos ante el Desarrollo Sostenible. ¿Por qué presentamos este documento? Pues presentamos este documento por varias razones. La primera de ellas porque es interesantísimo, porque si no, naturalmente no lo haríamos, pero tiene un origen, tiene una significación, porque este documento es traducción ampliada y completada de un documento preparado por la Asociación de Empresarios y Dirigentes Franceses que se llama Les EDC, Les Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens, a través de un grupo de trabajo especializado en responsabilidad social corporativa, y por lo tanto es algo que emana del día a día de la empresa, de empresarios que comparten nuestros principios. Tuve la fortuna y ocasión de pasar por París y encontrarme con el presidente de Les EDC. Me pareció que el documento era importante y que traerlo a España podía suponer algo añadido a lo que hacemos habitualmente. Algo añadido porque Acción Social Empresarial es una asociación en este momento bastante modesta, y decir modesta es un eufemismo, exageración, hipérbole, porque realmente es que es bastante pequeña. Y sin embargo, ver la pujanza que tiene en Francia el SDC, pues nos parecía que podía servir de efecto incitatorio para que supiéramos, quisiéramos, pudiéramos ser capaces de crear algo similar, algo parecido a lo que hay allí, y empujar de esa manera la presencia de los valores en la vida de la empresa. Bonsoir à tous. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers amis. Nous nous réjouissons de l'initiative prise par votre association de présenter ce soir le livret des EDC sur la responsabilité sociétale des entreprises, traduit en espagnol. Nous voulons vous en féliciter et vous souhaiter une bonne lecture et surtout une bonne mise en œuvre de ces réflexions établies par les EDC voici 2 ans et qui sont plus que jamais d'actualité. Les EDC, ce sont les entrepreneurs et dirigeants chrétiens en France. Nous sommes maintenant 2800 membres actifs, nous étions moins de 2000 en 2010. Robert Leblanc, notre précédent président, nous avait fixé des objectifs ambitieux qui ont été réalisés et au-delà de ses espérances. Le président actuel, Laurent Bataille, consolide cette action et se tourne résolument vers le renforcement de la communication interne et externe du mouvement. En adhérant aux EDC, nous entrons d'abord dans une équipe, dans la région de notre résidence ou de notre lieu de travail. Il y a ainsi 20 régions en France et 300 équipes, de 8 à 15 membres, qui se réunissent tous les mois, avec ou sans les conjoints selon les cas, pendant au moins 2 heures, pour échanger sur leurs préoccupations de dirigeants et sur la mise en cohérence de leur foi avec leur vie, en particulier dans leurs entreprises. Chaque équipe a un conseiller spirituel, soit catholique, soit protestant, puisque nous sommes un mouvement œcuménique. Les dirigeants sont souvent seuls devant leurs responsabilités et leurs décisions.
Et c'est une aide précieuse de pouvoir les exposer à des frères et sœurs qui vous accueillent sans vous juger, avec bienveillance, pour vous aider à discerner ce qui est bien. C'est le premier rôle du mouvement, ce travail en équipe. Ensuite, le mouvement propose des appuis, des parcours de formation, des retraites d'un week-end sur les sujets d'application de la pensée sociale chrétienne ou sur la vie des dirigeants d'entreprise plus largement. Tous les 2 ans, des assises nationales rassemblent environ 2000 participants. C'est un mouvement très fort de la vie des EDC. Les autres années, des assises régionales sont souvent organisées dans chaque région, à plus petite échelle, sur une journée. Les EDC ont un bureau national et un bureau restreint composé du président, des 2 vice-présidents et du délégué général. Nous avons des commissions permanentes et nous constituons périodiquement des groupes de travail temporaires qui préparent les éléments de réflexion pour le mouvement. Il y a 6 commissions permanentes. La commission repères qui se réunit mensuellement sur l'actualité pour donner des repères au président et à tous les membres. La commission sources bibliques et théologiques qui approfondit des sujets sous l'angle théologique ou doctrinal. La commission vie du mouvement qui coordonne les outils mis à la disposition des présidents d'équipe ou de région. La commission développement qui organise des événements comme le vôtre ce soir pour faire connaître les EDC. La commission éthique financière qui est spécialisée sur ces sujets avec des membres extérieurs compétents. La commission communication, la dernière née, qui coordonne les actions de communication interne et externe avec la revue Dirigeants chrétiens et le site lesedc.org. Comme je vous l'ai dit, le président Laurent Bataille veut mettre l'accent sur le témoignage des entrepreneurs et dirigeants chrétiens vers l'extérieur, les médias chrétiens ou non, les autres mouvements des églises chrétiennes ou les autres mouvements patronaux en général. Son but est que nous soyons vraiment le levain dans la pâte dans nos responsabilités. Le livret que vous allez découvrir a été écrit dans cet esprit par un groupe de travail spécifique qui continue aujourd'hui à travailler sur la préparation de la COP21 à Paris et sur l'encyclique Laudato Si qui enrichit encore notre réflexion de dirigeants chrétiens sur la responsabilité sociétale des entreprises. En tant que dirigeants, nous ne pouvons que rejoindre le mouvement en cours vers un véritable développement durable de notre planète. Et en tant que chrétiens, nous devons aussi nous convertir à l'écologie intégrale que nous propose le pape François, même si c'est difficile. Ce livret devrait vous y aider. Nous vous souhaitons donc une bonne soirée. No sé si a lo mejor era por el orden de antigüedad, como las plazas de toros, aunque hoy en día no está ya políticamente correcto hablar de la tauromaquia. Pero bueno, eso es otra cuestión. Me siento muy honrado porque hay una invitación por parte de Acción Social Empresarial, extendida por su presidente, Luis Larramendi, que por cierto, cuando lo conocí, me recordó aquel personaje de una de las novelas de Baroja, que siendo vasco, en un departamento de tren, cuando llegaban a la estación Príncipe Pío, en una de sus novelas, hay un francés y un alemán que están hablando mal de España. Entonces este personaje, que se llama Larramendi, de Baroja, se levanta y hace una elegía de España que hoy cobra más actualidad si cabe. Yo ya ven que aprovecho para ir soltando algunas, partiendo jamón, ¿no? Como se dice. También estoy muy agradecido de estar aquí en la Fundación Mapfre, porque es una firma de prestigio en el mundo de los seguros, de toda la cobertura, y aparte estar acompañado de una mesa de expertos y sobre todo, para mí, decir vieja conocida ante su juventud es decir algo que no es conveniente, pero Clara Bazán es una de esas históricas, entre comillas, históricas porque aquí nos felicitamos porque vamos sobreviviendo. Yo creo que llevamos más o menos los dos lo mismo, más de 10 años, en torno a los 10 años, y ya cuando pasas de 10 años ya hay que felicitarse, porque sobrevivir en el mundo de la RSC, hoy en día la gran empresa, en la empresa del IBEX 35, en la empresa del mercado continuo, cotizada o no, es la verdad un milagro y yo me felicito de verte personalmente y profesionalmente. Bien, yo hace 4 o 5 años me llamó mi asociación de católica propagandistas, que ya saben que es una asociación de laicos para testimoniar el compromiso cristiano
en la sociedad, en lo público, para eso nace la CDP, no para, luego ha gestionado universidades, el CEU, pero nace para que sus asociados testimoniemos el compromiso católico en la sociedad. Decía don Ángel Herrera, en la cátedra, en la farmacia, siendo un presidente de fútbol, allá donde esté, que os vean por vuestro comportamiento que hay esperanza, que es yo lo que creo que los cristianos deberíamos llevar aquí cosido, como aquellas viejas abuelas que nos tejían los jerseys, una E de esperanza, que es lo que nos distingue frente al resto. Y es verdad, Clara, que si no hubiéramos tenido esperanza, hace mucho tiempo que hubiéramos tirado la toalla, porque este es un movimiento duro, de escasos recursos, donde somos todos como aquel Fray Junípero Sierra, ahora hasta el Papa en sus misiones que constituyó en la costa oeste americana, y era un hombre que ante toda la adversidad iba dejando su testimonio. Pues yo creo que el director de RSC es como Fray Junípero Sierra, y poco a poco fundando misiones, evangelizando en la importancia de este asunto dentro de una empresa. Esto no le ocurre ni a un director de comunicación, ni a un director de marketing, ni a un director financiero. Los únicos que tenemos que estar justificando cada día para lo que estamos somos los directores de RC. Yo incluso cuando entré en mi compañía me pusieron, esto será competencia del director de departamento de responsabilidad corporativa, coma, o cualquiera que lo sustituya, coma. O sea, yo esto no lo he visto en ningún otro, luego se terminó reformando esa disposición, pero ya entramos con la espada de Damocles. Y decía que hace 5 años, con la Asociación Católica de Propagandistas, tiene un congreso que se llama Católicos y Vida Pública, que ahora el 15 y el 16 de noviembre haremos aquí en Madrid, pero hacen en las distintas sedes. Y una de ellas, que era en mi tierra, que yo también, aparte de sentirme orgulloso de ser de la CDP, tengo otro orgullo, bien entendido, que decía Zorín, que soy de Albacete. Bueno, pues en mi tierra de Albacete me llamó la CDP a dar una charla en el congreso y yo titulé Doctrina Social y Responsabilidad Social Corporativa. Porque desde que cogen la Rerum Novarum a esta espectacular Laudatio Si, que tú estuviste el día que también di una charla sobre ella en julio, recién sacada por nuestro Papa, una espectacular encíclica, todo es responsabilidad social corporativa. La primera que se preocupa por los asuntos del trabajo de las mujeres, de los niños, es el Papa en la Rerum Novarum. La de Caritas in Veritatem es una auténtica maravilla de compromiso empresarial sobre la ética. Por supuesto, esta última, la Laudatio Si, sobre el medio ambiente. Pero, y luego nos referiremos a ella, apela el Papa de que no puede haber transformación en el mundo empresarial sobre el medio ambiente, sobre la forma de gestionar una empresa, sin previamente no ha habido cambio en el ser humano. A eso me referiré en mi exposición, que ya voy a ir sectorializando para no hacerla larga en el tiempo. Creo, aparte de esta unión que refleja perfectamente, este es un libro que yo voy a recomendar en el patronato de la Fundación San Pablo CEU, que se incorpore en las clases de economía, la parte que se dé responsabilidad social o que se toque la ética empresarial, para que nuestros alumnos lo tengan, porque lo comentábamos antes con Rafael de Iberdrola, es un documento que está hecho con ese sentido cartesiano que tienen los franceses, que van al grano, y es una maravilla, incluso la traducción que también os felicito. Yo creo que este es un manual pequeño, bien sintetizado, de obligatoria lectura para nuestros universitarios, para quien quiera entender qué es la responsabilidad social corporativa. Y en estos meses hemos tenido una gran noticia. Yo, y Clara lo va a compartir conmigo y algunos de los que están en la sala, que entienden desde hace años lo que es la responsabilidad corporativa, estos asuntos, si no están en la estrategia de la empresa, no hay nada que hacer. Es un error colocarlos en comunicación, en marketing, en recursos humanos. Esto tiene que estar al lado del consejero delegado, del Consejo de Administración. Recordar cuando Marco Aurelio contrató una persona que cuando venía victorioso de sus triunfos en las Galias, en la Germania, le recordaba cuando entraba en Roma que era hombre. Recuerda que eres hombre. Pues igual, el director de RC es el que tendría que estar al lado, pegado a la oreja izquierda del CEO y a la derecha del Consejo de Administración, para recordarle que no puede haber empresa que esté legitimada en el siglo XXI si no tiene una política de responsabilidad social corporativa creíble. Y ahora tocaré ese tema. Estrategia. La CNMV acaba de sacar un código de buen gobierno de sociedades cotizadas que ha dado un hecho histórico en el mundo de la RC, porque ha colocado dentro, por supuesto a día de hoy recomendación,
ha colocado la RC en la estrategia de los consejos de administración. Ya no solamente la política, que es indelegable, sino que tendrá que supervisar y controlar el desarrollo de cualquier política de responsabilidad social corporativa. Nos han dado la patada desde el legislador a colocarnos la silla de la RC en el Consejo de Administración. Claro, ahora hace falta que todas esas normas, que todo eso que se habla en los consejos de administración, se vivan dentro. Ansel Grum, que es un monje benedictino de quitarse el sombrero en muchas cosas, dice que lo peor que puede ocurrir en una empresa para no ser creíble es meter un código ético dentro de un cajón. Ya tenemos política, ya tenemos código ético, y luego abrir el cajón y dejarlo dentro. Los códigos hay que vivirlos, pero para vivirlos hay que lograr que las empresas sean lugares de encuentro. Y yo, esto es una opinión que hoy estoy dando, opiniones mías, no son de la empresa a la que represento en el día a día, es una opinión mía como directivo cristiano en el mundo empresarial. Yo creo que las empresas todas aún están muy lejos de ser eso que dice el Papa en Laudatio Si, ser un lugar de encuentro humano. El hombre, por definición, está hecho para encontrarse, con trascendencia ética, con trascendencia religiosa, pero a encontrarse. Si no hacemos de las empresas un lugar de encuentro humano, porque desde mi punto de vista el ser humano está siendo desplazado prácticamente de todo, pero de la empresa es un hecho evidente que el ser humano cada vez está más para afuera, menos dentro de la empresa, es algo más tecnológico, más de apoderamientos jurídicos, etcétera, pero ese encuentro humano, por desgracia, está desapareciendo, pero en todas las empresas prácticamente de España de tamaño medio y grande. Bien, acabo, porque había prometido entre 5 y 10 minutos. Este fin de semana hay una entrevista muy interesante en el diario El País con uno de los grandes publicistas de España, Marc Ros. Una entrevista larga, sincera, muy acertada en muchas cosas, pero creo que el periodista ha ido a titular por donde más nos puede doler. Y dice lo siguiente: hombre, yo nunca opinaría de marketing, no opinaría de comunicación, podría tener una opinión, pero no me iba a lidiar otro toro que no me correspondiera. Dice lo siguiente: la RC, que es un departamento para quedar bien, debe desaparecer. La responsabilidad corporativa, que es un departamento para quedar bien, debe desaparecer. Esto dice el publicista, el socio Risto Mejide, ese que saben ustedes que era el de Operación Triunfo. Bueno, pues este señor, que es un gran publicista, se ha puesto a opinar del mundo de la RC y dice que debe desaparecer, porque dice que si la empresa no tiene integrado en el producto su ADN socialmente responsable, algo está fallando. Hombre, yo lo que le diría es que si fuera así, no nos haría falta ni directores financieros, ni directores de marketing, ni directores de estrategia, porque si ya va en el producto, ¿para qué quiero a alguien que me lo planifique? Creo que es mucho más necesario que nunca las direcciones de responsabilidad corporativa. Y aprovecho que estás aquí, Clara, y que tienes personas con responsabilidades en tu órgano de administración. A las políticas hay que darles recursos. Necesitamos recursos dentro de las direcciones de responsabilidad corporativa, porque es que estamos como, ya no diría el general Custer, es que estamos ya como aquel de la colina la hamburguesa, que dice allí, ¿y dónde estoy? No hay nadie, y me están disparando por todos los frentes. Y luego, por último, este es un tema de educación. Estoy seguro que si esto no lo grabaran dentro de 20 o 25 años y pusieran el vídeo como el que has puesto, el de la compañera francesa, pero dentro de 20 o 25 años dirán, ¿y de qué estaban hablando estos? Porque yo, dentro de la esperanza como cristiano, estoy seguro que dentro de muy poco los dirigentes que nos van a suceder, eso sí que ya lo van a tener en el ADN. No habrá que irlos convenciendo, lo van a tener ya interiorizado. Felicidades por esta magnífica publicación y ha sido un honor estar hoy aquí con vosotros. Gracias. Pues muchas gracias, querido Luis. Es para mí una sorpresa tremendamente agradable ver esta sala llena de gente. Hay más de 60, 70 personas aquí. Un lunes a las 7 de la tarde para oír a unos que presentan un libro que lleva por título Responsabilidad Social Corporativa y por subtítulo Empresarios y directivos cristianos ante el desarrollo sostenible. Yo no soy empresario ni directivo. Trato de ser cristiano con dificultad. Soy profesor que explica estas cosas como buenamente puede desde hace muchos años y que las explica ahora y que las enmarca
en algo, si queréis, más básico, que es aquello por donde yo empecé a trabajar en este terreno, que es la ética empresarial. La responsabilidad social corporativa, tal como yo la percibo, se enmarca, se enraiza en la ética empresarial. Por consiguiente, lo que haya podido escribir el señor al que te acabas de referir, pues perfectamente puede tener toda la razón del mundo, si es que él entiende la cosa de una manera. Yo no la comparto en absoluto, por consiguiente, no puedo estar de acuerdo en decir que hay que quitar el Departamento de Responsabilidad Social, Corporativa, o responsabilidad, como se quiera llamar. Y además, el resabio lógico, que a veces me lleva a pensar más, viva la lógica antes que viva la ética, me lleva a que cada vez que oigo hablar por boca de ganso, creo poco en lo que dicen los que dicen las cosas que dicen, aunque las respeten. Lo del ADN, el ADN de la organización, lo de la RSC ha venido para quedarse, lo de todas esas cosas que son clichés, manidos. El primero que los dijo era un genio y el segundo un cantamañanas. Yo tenía un profesor que fue el padre Florencio Segura de la Compañía de Jesús, que me dio clases de literatura, y desde entonces me metió en la cabeza eso, el espíritu crítico de lo que leo, y mucho cuidado con las metáforas, con los ADNs, con las historias, ¿no? Bueno, pues cogiendo el hilo de la metáfora, yo diré que cómo me gusta el dibujo de los pajaritos que tenemos aquí. Cuando nosotros publicamos el libro que tenemos de texto, en comillas, en ICADE, en ESADE, en Deusto y en ETEA, es un libro que firmamos 4 personas, 3 jesuitas y un servidor, que no es jesuita, pero casi lo tiene convalidado. Vivo toda la vida ahí con estos caballeros. Cuando publicamos la versión del libro que se llama Ética y Responsabilidad Social de la Empresa, la editorial de SCLE de Bilbao nos mandó una propuesta de portada. Y yo, que soy lego e incompetentísimo en casi todo, pero en marketing superlativamente lego, di por bueno aquello que los de Deusto nos proponían para presentar, para que sirviera de portada al libro. Pero un compañero dijo que no, que eso no, que había que cambiar esa figura. ¿Qué figura había? Venía una figura muy financiera, muy de bolsa y muy de dinero. No me acuerdo qué traía pintado, pero no valía. Había que buscar otra. Y acabó saliendo otra, y es una foto donde salen 4 personas. Aquí estamos 5, pues salen 4 personas. Una chica, una señora, un hombre negro, un hombre blanco y otro de no sé qué. 4 sonriendo. Para poner el mismo título, Ética Empresarial. No es lo mismo poner una foto con 4, saco una foto de ustedes aquí ahora, pum, 4, que una foto donde salgan los cuadros. Decimos, a ver, ponme ahí a ver cómo está ahora cotizando en Nueva York, que están operando. Ponme ahí, pum, sacamos la foto y ponemos eso para el mismo libro. Aunque hablemos de lo mismo, hablamos de lo mismo de manera diferente. Por lo tanto, las metáforas hay que tener cuidado con ellas porque las carga el diablo como las escopetas. ¿Qué es una empresa? Un nest. Es un nido donde se crían pájaros. Es un nido donde cuida Dios de los pájaros. Es un nido, es un sitio. ¿Qué es? Pues los que buscaron este dibujo, que me lo tendrían que explicar. Pero apuntaron bien porque me da mucho que pensar. Yo siempre fui muy... ¿Cuánto tengo yo? 5 minutos.
tiempo es una magnitud elástica. Bueno, elástica. Vale, quiero contarles dos cosas. Una, ¿cómo me preocupó a mí desde pequeño el tema de la sostenibilidad? Y cómo entiendo yo que esto de la responsabilidad social corporativa acabará teniendo que meterse en la cabeza del personal. Yo soy de Mieres, un pueblo minero de Asturias. Mi abuelo era minero, no ingeniero del pozo, minero, y mi padre también. Y yo recuerdo que allá finales de los 70, me dijo mi padre un día, para el año 2000 esto se acabó. El esto al que se refería era al carbón de Asturias. Y yo tenía 10 años, 12, cuando empecé a darme cuenta de que era verdad. Hay una canción asturiana, una tonada asturiana, que dice: todos gastamos boina, los mineros del fondón, todos gastamos boina, con un letrero que dice: todo sale de la mina. Entonces yo, que eso lo había oído por los chigres y por las sidrerías a la gente cantar, y que me lo creía, si todo sale de la mina y esto se acaba, como me dijo mi padre, ¿entonces qué? Y para mí fue, así como cuentan, ¿no? De Rousseau tuvo una inspiración en el Bois de Boulogne, cuando leyó aquello del mercurio de Dijon, que decía a ver si la civilización había sido buena o mala, y entonces el tío tuvo ahí una iluminación. O así como Kant dice que Hume lo despierta del sueño dogmático. Yo tuve un antes y un después. El antes fue de que me dijera mi padre, esto se acaba. Y tomé conciencia de que las cosas, los recursos no son eternos. Y de que las empresas tienen que gastar recursos para producir la destrucción creadora. Y que no lo pueden hacer de cualquier manera. Bueno, no me quiero enrollar más, quiero simplemente aterrizar en otra idea. Tuve que preparar hace unos años, creo que 2 o 3 años, la lección inaugural del curso académico de la universidad mía, de comillas. Y la titulé Investigar para un mundo sostenible. Volví otra vez el ritornelo de la sostenibilidad aquí a la cabeza mía. Y pensé bastante sobre ello y escribí un libro. Y luego tuve que meter el libro en media horita para hablar allí. Y las ideas que allí saqué me llevaban al Génesis. Pero a la lectura, yo no soy teólogo. Sé que hay 2 versiones, una yavista y otra eloísta, que cuentan la misma película. Una dice domina, y la otra, que es con la que yo me quedé, que venía a decir algo así en latín, me parece, que decía tulit ergo Deus hominem et pusit in paradiso ut custodiret et operaretur. Quiere decir, cogió Dios al hombre, lo puso en el paraíso para que trabajara y lo custodiara, lo administrara, no lo explotara, lo administrara, administrar. Esa es la palabra. Bueno, pues ahí está, hay una intuición preciosa de cómo tenemos que entender lo que es la destrucción creadora, lo que es la producción de las empresas y cómo tenemos que buscar la sostenibilidad en esto. Y esto ciertamente hay que trasladarlo a los estudiantes, a los que hoy en día se forman para que cuando pasado mañana tomen decisiones como directores, por lo menos tengan en la cabeza que no se puede destrozar algo que no te pertenece, porque no es sostenible, porque no es posible. Y termino con, ahora que me voy calentando, me acuerdo de que en aquella lección inaugural que tuve, puse una metáfora. La metáfora era muy clara. A Rafael Guerra Bejarano, alias Guerrita, le dijeron, cojo el capote, hermano,
le dijeron, he visto ayer a un novillero pegar 5 pases sin parar, sin enmendarse, rematados con una media. Y dijo el Guerra, eso no puede ser. Y sabía torear, ¿eh? No puede ser. Y le dijo, pues sí, que lo vi. Fue a Sevilla a ver quién era este, y era Belmonte. Y cuando volvió Guerra a la peña de él, le dijeron, ¿qué, maestro? ¿Puede ser o no puede ser? Dicen, sí que puede ser, pero no puede ser. Y el que quiera verlo, que vaya pronto, porque esto no puede ser. ¿Y cómo acababa yo abrochando la lección mía? Por diciendo otra vez a la metáfora, que fue verdad la premonición del Guerra. Uno, como Belmonte, tremendista, no muere en la plaza, muere Joselito, que era todo lo contrario, la exquisitez ortodoxa, pero como para no dejar que fuera mentira la premonición del Guerra de que esto no puede ser, se pegó un tiro, se descerrajó un tiro una tarde de domingo en la finca de Sevilla, Belmonte. Metáfora durísima, pero ahí me queda. La verdad es que agradezco muchísimo la oportunidad de Acción Social Empresarial que me da de estar aquí presentando este libro. Comparto absolutamente todo lo que se ha dicho de él. Recomiendo su lectura, siempre se aprende algo, ¿no? Gracias a Javier por tus palabras. Te voy a llevar de manager a mi empresa o de representante. Pero es verdad que llevamos muchos años creyendo en esto, impulsando en esto en nuestras empresas. Y desde la experiencia, yo creo que sabemos que esto es una cuestión ya de valores, de cultura y de principios, ¿no? Y de realmente ponerlos en práctica y practicarlos todos, ¿no? Yo creo que una empresa que haga gala de ser socialmente responsable, pero que no lo incorpore en sus valores y en sus principios, está engañando a sí misma, está engañando a sus grupos de interés y a la sociedad. Y esto, al final, tiene sus consecuencias. Hacer las cosas por marketing o por pura apariencia, pues tiene sus consecuencias y lo hemos visto en más de una ocasión. Bueno, de hecho, si repasamos los escándalos de los 10 últimos años, 5 años o un mes, no hay que irse tampoco muy lejos, y supongo que en esto todos estamos pensando un poco en el mismo caso, y no sé, si no se lo digo, en Volkswagen. Es una cuestión de apariencia y todo tiene sus consecuencias. Las consecuencias de no actuar de una forma ética, de no tomar las decisiones pensando en la empresa, en el beneficio de la empresa y en el valor que tiene la empresa en la sociedad. Y bueno, a esto me referiré un poquito más adelante. Estamos hablando de los valores, de los principios. Yo tengo la suerte, y lo digo, tengo que decir, de que en mi empresa, en Mapfre, la responsabilidad social corporativa forma parte de los principios institucionales, no desde ahora, sino desde hace tiempo, y forma parte de los valores. Lo pueden ustedes comprobar. La curiosidad es que no verán en un valor escrito responsabilidad social corporativa. Verán una palabra que para mí tiene mucho más sentido, que es integridad. Y la forma en la que definimos la integridad lo hacemos a través de la ética y a través del comportamiento responsable de los directivos y las personas que formamos parte de la compañía. Y esto me parece mucho más exigente, ¿no? Integridad. La verdad es que es una palabra preciosa y de calado. Citabas antes, Javier, la CNMV. Es cierto que parece mentira y resulta curioso que a día de hoy sea la Comisión Nacional del Mercado de Valores la que vuelva a poner en el debate y en la responsabilidad de estos temas al máximo nivel, ¿no? Uno siempre ha creído en la autorregulación, en la voluntariedad, en esto es más allá y creemos, pero ha tenido que ser la Comisión Nacional del Mercado de Valores, insisto, la que a través de ese Código de Buen Gobierno para entidades cotizadas incorpora la responsabilidad social como principio, pero no solo como principio. Yo creo que tenemos además
un buen amigo en el grupo de expertos de la CNMV, porque prácticamente casi todo el Código de Buen Gobierno rezuma responsabilidad social. ¿Por qué digo esto? Porque incluso la propia CNMV, cuando define lo que es el interés social de una compañía, lo que tiene que lograr la propia compañía, la define como la consecución de un negocio rentable y sostenible a largo plazo que promueva su continuidad y la maximización del valor económico de la empresa. Pero no se queda ahí. La CNMV dice, y para conseguir este interés social, para alcanzar este interés social, la empresa, además de cumplir con las leyes y cumplir con los reglamentos, además de tener una actuación basada en la buena fe, en la ética y en el cumplimiento de esos usos y costumbres, ¿no?, internacionalmente o comúnmente aceptados, debe tener en cuenta los legítimos intereses de sus stakeholders, de sus grupos de interés, y además debe tener en cuenta el impacto que su actividad genera en la sociedad y en el medio ambiente. Lo que ha hecho la CNMV ha sido recoger absolutamente la definición, y en esto último supongo que te sentirás muy familiarizado, la definición que la Comisión Económica Europea da de lo que es la responsabilidad social corporativa, el impacto, asumir el impacto que genera la empresa en la sociedad. Luego nos ha metido la responsabilidad social ya no solo en el Consejo de Administración, sino en la búsqueda del interés social de las compañías. ¿Por qué? Porque al final lo que se busca son empresas que sobrevivan, son empresas que se comprometan con el entorno, con la sociedad en la que viven, empresas que busquen el beneficio, claro que sí, de los propietarios, de los accionistas, por supuesto. Siempre hemos dicho que la primera responsabilidad social de la compañía es alcanzar sus objetivos y obtener sus beneficios, pero no a cualquier precio, no a cualquier precio. Esta es la diferencia de lo que hace gestionarse en base a valores de responsabilidad social corporativa o no. A veces, hablando un poquito de la intervención, Luis me decía, ¿qué hay que hacer para que las empresas, para que esto no sea solo del Departamento de Responsabilidad Social? Pues lo voy a decir porque si hacemos caso del artículo del domingo estamos a punto de extinguirnos, con lo cual más vale que empecemos a integrarlo ya en toda la compañía o que demos ese paso y que tú y yo nos reinventemos y nos busquemos otra función, ¿no? Bueno, pues yo creo que lo que hay que hacer es incorporarlo en la cultura, que forme parte de la cultura de las compañías, pero una cultura que promueva los valores reales, no los cosméticos, vivir esos valores. Una cultura que permita que exija coherencia entre esos principios institucionales, esos códigos éticos, esos códigos de conducta, esos valores y la conducta de sus directivos, de sus consejeros, de sus empleados. Esa coherencia entre lo que decimos y nos comprometemos a hacer y lo que hacemos, ese ejemplo de valores. Luego, no hay que inventar la rueda, lo tenemos en las empresas. Lo que hay que hacer es que esa cultura caiga desde arriba hacia abajo y se promueva desde los máximos órganos de gobierno de las compañías hacia abajo, ¿no? Y sea un ejemplo. Al final no hay que irse fuera, lo tenemos todo en las compañías, pero es verdad, y decíais que hay que poner el foco en las personas. Es que somos las personas las que hacemos que la empresa sea socialmente responsable o no. Y esa es la diferencia, esa cultura de responsabilidad social, insisto, desde el primer ejecutivo hacia abajo, para que todos, cuando tomemos una decisión, lo hagamos teniendo en cuenta esos valores y teniendo en cuenta esa responsabilidad social que garantice la supervivencia de la empresa. No me atrevo a añadir nada más de lo que ya han comentado. La verdad es que ha sido una delicia escucharos y he aprendido mucho. Muchas gracias a todos por escucharme y por invitarme a participar.
las alusiones obligan a hacer alguna precisión a las cosas que se han dicho por aquí. La primera, que esa cita de Pío Baroja, del Larramendi, que defiende a España denodadamente, pues hombre, me ha hecho mucha ilusión, no la conocía. Lo que pasa es que realmente eso no quiere decir que se sea español, porque yo supongo que algunos de vosotros recordaréis los versos de Joaquín Bartrina, que tenía unos que no recordaba, pero que mientras que hablaba Javier, yo he recuperado aquí en este aparato que te permite estar al día de todo. Y decía: oyendo hablar a un hombre fácil es acertar dónde vio la luz del sol. Si habla bien de Inglaterra será inglés, si habla mal del alemán es un francés, y si habla mal de España es español. Son muy conocidos esos versos, sobre todo el último. Bueno, yo me alegra saber que los Larramendi somos españoles que hablamos bien de España, lo cual es una cosa fantástica. Bueno, era una pequeña alusión. Otra alusión que no puedo por menos de remediar a esta portada que estáis proyectada aquí. Está aquí el autor de la portada, que es nuestro editor, Juan Carlos Nieto, y la idea es enteramente suya. Lo que pasa es que, en fin, tiene una cierta prestancia, incluso elegancia visual, porque lo que sí quería deciros, que no os lo he dicho al principio, es que este librito que veis aquí está editado. Hay que aprovechar las facilidades que ofrece el mundo moderno, y una de ellas también es la de evitar tiradas inmensas que se almacenan en los locales y que por lo tanto producen una tala innecesaria de árboles. Está muy respetuoso con el medio ambiente el editarlo en edición bajo demanda. Esto está en impresión bajo demanda. Esto se puede obtener en Amazon al módico precio de 5,43 euros, y la impresión se hará según se genere la demanda. Nosotros hemos impreso bajo demanda para esta presentación un número limitado de ejemplares, pero lo tenéis, y por lo tanto creo que también es una manera de hacer las cosas que es una enseñanza, porque todos hemos tenido muchísimos libros que no sabemos al final cómo terminar con la tirada, y sin embargo así creo que podemos llegar a muchos sitios. La edición, el coste es económico. Lo que resulta un tanto sorprendente es que al final ponga que está hecho Made in the USA, Charleston. Y francamente, pensar que esto pueda ser así y nos llegue a nuestras manos en 2 minutos es como cosa maravillosa. Bueno, estos son pequeños comentarios by the way. Pero lo que sí quería decir para terminar en relación con este libro, que de verdad le recomiendo sinceramente su lectura, porque es una lectura fácil y amena, y además se puede digerir todavía más con el cuestionario de preguntas y respuestas que figura al final. Él tiene una reflexión inicial: la humanidad en la actualidad, el desarrollo sostenible, la implantación del desarrollo sostenible, y al final la responsabilidad social del directivo cristiano. Porque todas estas cosas que hemos ido hablando, al final, si no están sustentadas, las grandes medidas basadas en las mejoras de las instituciones, cuando las instituciones no tienen alma, o se considera o no se tiene en cuenta que quienes sirven a las instituciones son hombres con sus pasiones, con sus pulsiones, con sus debilidades, con sus fortalezas, con sus heroísmos, con todas esas cosas, al final pecan de un fallo esencial, porque es la persona la que vivifica las instituciones, y los valores de la persona lo que auténticamente son la savia que permite progresar. Por eso este libro está dirigido, como todo, a los directivos, a las personas, a todos, a vosotros, a mí, a todos los que estamos aquí. Y había una reflexión sobre la responsabilidad social. Hay veces que desde la perspectiva cristiana dice, bueno, ¿realmente es necesario hablar de responsabilidad social corporativa, o no podemos, en definitiva, no está subsumido todo lo que tiene la responsabilidad social corporativa dentro de los valores de la doctrina social de la Iglesia, de la subordinación del bien común, del destino universal de los bienes? Pues hombre, en definitiva, sí, pero como la empresa realmente es uno de los elementos que, por más que se denoste en algunos ambientes, es consustancial a la vida actual, es que cuando uno sale de su casa, antes de salir de su casa ya se ha tropezado desde el desayuno. Todo lo que le rodea está basado en actuaciones generadas por empresas que están vivas, que están actuando, que están allí, y que cada una de ellas puede tener unos objetivos que pueden estar o no marcados por esa vigencia de la responsabilidad social corporativa, por esa vigencia de los valores, porque el beneficio es absolutamente indispensable. Uno de los miembros del Consejo de Dirección de Acción Social Empresarial, Rufino Orejas, empresario de éxito
en Asturias, siempre dice la gasolina, el beneficio es la gasolina de las empresas, es la gasolina porque es lo que permite que la empresa siga sobreviviendo y siga teniendo esa sostenibilidad, esa durabilidad y esa, en definitiva, algo que a mí me ha parecido siempre, sabéis que venimos de una familia tradicionalista que está ínsito completamente en la vida de la Iglesia, que es la tradición. La tradición es recoger para entregar y entregar aquello que se ha recibido, naturalmente mejorado, pero conservado. Es decir, el cuidado de la casa común al que se refiere la última encíclica es algo del Papa Francisco, es algo que está absolutamente, no en el ADN, porque ya no me atrevo a decirlo después de haberte escuchado. Pero vamos, está como muy dentro, Eso es una manera de decirlo. Bueno, los toreros lo llevan todo dentro, lo dan todo en la plaza. Bueno, sinceramente, de verdad, os recomiendo que leáis esto, os recomiendo que hagáis esto y sobre todo lo que me gustaría es que además de eso participéis en las cosas de acción social empresarial, porque en definitiva somos pocos los que tratamos de que esa cosa prospere un poco. Y para ello, entre los papeles que habéis recibido, que veis en vuestro asiento, había no solamente este, que era la traducción de las palabras de Andy Tail, sino además otro que es la convocatoria para la próxima actuación que Acción Social Empresarial, de la mano de Uniapac Europa, va a llevar a cabo en Madrid en los próximos 26 y 27 de noviembre, que es un simposio internacional en el que hay un aspecto simpaticísimo que está en el programa que podréis ver, porque no solamente es bajo el común denominador va a ser en inglés, es Christian Management Education, pero en él se va a hablar especialmente de la figura de un empresario argentino, Enrique Shaw, del que además personalmente mi familia hemos tenido una cierta vinculación, que está iniciado una causa de postulación que será, como me recordaban hace un momento, en 2000 años de historia, si Dios lo quiere y las cosas siguen su curso, el primer empresario que podrá ser elevado a los altares, lo cual tiene su importancia porque nos dará, porque de alguna manera desestigmatizará esa figura del empresario como chupasangre y persona enemiga de la humanidad. Yo os exhorto, ahí hay los datos para que podáis, en su caso, participar en ello, pero Acción Social Empresarial figura ahí también en esos papeles, nuestra página web, si queréis entrar en contacto con nosotros. Nos gustaría poder formar todos esos grupos que se reúnen con un consejero espiritual, como en Francia, que tienen reuniones mensuales y que van tratando de temas concretos que evitan un poco la soledad del directivo cuando tiene que acometer en el día a día decisiones difíciles que, naturalmente, el poder hacerlas orientadas por el pensamiento de aquellos que están en una situación similar en la adopción de esas medidas siempre es mucho más sencilla. Pero yo, antes de abrir el debate, estando aquí en la Fundación Mapfre, no puedo terminar sin hacer alusión a la figura de mi padre, porque este Mapfre debe mucho a su persona, su actual existencia, y como poco antes de morir le hicieron una última entrevista en la que él publicó un decálogo de cuáles eran las claves del éxito empresarial, pero todas ellas eran claves en base de valores, que se publicó en el periódico de La Razón el 4 de julio del año 2001, 2 meses antes de morir. Yo quiero dejaros con ese decálogo antes de que pasemos al diálogo o al debate. Y aquí lo tenéis. Indispensable ser ético para ser rentable, austero en los gastos, decir la verdad, no hacer trampas ni con Hacienda, ser serio en el trabajo, equidad en las decisiones, transparencia ante trabajadores y clientes, objetivo en el juzgar, dar la cara ante las dificultades, respeto por los trabajadores. En definitiva, es una manera de ponernos frente a esos stakeholders de los que hablaba antes Clara Bazán, porque la empresa no solamente está para la consecución de los beneficios, sino que se relaciona con un montón de cosas y en todas ellas impacta. Y ese impacto del que tú hablabas es el que tiene que ser un impacto positivo, en todos los aspectos y en todos los frentes. Con los proveedores, el dilatar los pagos, el dejarles absolutamente acogotados, sin posibilidad de reacción económica, porque no respetas ni siquiera
con base muchas veces en el poderío, las capacidades que tienes, eso todo es algo que está contra la responsabilidad social, contra la doctrina social de la Iglesia y contra el actuar noble y dignamente. Y yo con estas palabras termino la intervención y abro el debate, si es que hay preguntas que ya sabéis que pueden estar dirigidas también a Rodrigo Whitelaw en relación con les EDC. Pues muchas gracias.